El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Moi bons días, amigos, un día moi especial. Séntanse felices con nós neste día de hoxe. Estamos cumplindo 73 anos de vida. Foi un domingo 3 de setembro como hoxe, pero de 1950. Inda Ana non había nacido. Non, 1950 non. Bueno, e hoxe, como estamos de festa, temos a grata presencia de Carlitos González, que nos vai a dedicar a Sempre en Galicia e a todos ustedes unha cantiga. Vamos a falar con Carlitos de moitas cousas. Temos solo media hora de programa. Só media hora por mor do fútbol. Fútbol. Lamentablemente que coincide xusto co día do noso aniversario, Claro. pero bueno, así son as cousas. Non hai que facer. Vamos coa música. Y cando che veña en gana, mai disculpa que che diga que che falta na cabeza o que che sobra en barriga. Ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la. Contigo en contradicción pode estar un grande amigo, tu vida máis dos que están sempre de acordo contigo. Ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la. Quen canta por conta súa quere ser con razón antes gorrío na rúa que rei señor na prisión ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la. Hai tanto burro a mandar en homes de inteligencia que ás veces dou en pensar se a burra me hai unha ciencia. Ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la lelo la la. Foi un 3 de setembro de 1950, xa van alá 73 anos, cando un feixe de galegos vencendo o esforzo ímprobo de recuperar a memoria de súa terra, embarcaron na aventura de fundar este programa, este luceiro faro luminoso que nos alumbrará no recordo a Galicia e na dor de haber perdido nese mesmo ano o seu vieiro Castelao, símbolo de honradez, de liberdade, de soños e de esperanzas. Galeguistas comprometidos co destino de unha nación histórica e co republicanismo sin tacha no Río da Prata. Tal vez o seu niaño poidera haberse enxendrado na peña galeguista do Café Armonía de Buenos Aires, con Branco Amor, Picallo, Braira, Lino Pérez, Prado, Puente, inspirados despois na revista Céltiga ou na Sociedade Nacionalista Pondal. Republicanos nobles e nacionalistas galegos intachables que xunto con Cancela Freixo habían de fundar o noso patronato, nacido tamén ao amparo deste programa de Sempre en Galicia. O certo é que un día, aquel 3 de setembro, a voz emocionada de Manuel Meilán abría o saúdo radial en galego nunca antes escoitado no mundo. Saúdo, amigos, que aínda hoxe, como tributo de recordo e honra, siga abrindo o noso programa. Sí, fai 73 anos, cando os uruguayos festexaban a xesta de Maracaná, Galicia enchía de música as pampas de rioplatenses, templando de vaguas as horas tristes dos adioses. A historia é emocionada, a xesta radial, había de xermolar neste ombligo do mundo, nestes ceos celestes, como un santuario rebuleiro da nosa identidade. Pero ademais encerraba a nosa audición republicana, antifranquista, democrática e nacionalista ese sentido de tristeza
que sentimos os galegos cando estamos lonxe. A morriña, nostalgia, saudade, esos tres elementos que o galego non é capaz de superar. Pero era tamén un mecanismo de defensa, porque a un galego nunca lle podes quitar esa pena que o rodea, a súa casa, a veiga, o mar, a leira, o río. Bueno, todo eso. Para o galego, América era o seu paraíso, donde todo aquilo que traballa podría facerse rico. Esa ilusión sopesaba coa situación daquela Galicia, con un campo atrasado, unha terra dura, ruinosa, un altísimo porcentaxe de analfabetismo, ou con institucións mínimas, a vida militar, os foros, a iglesia, dona e señora da vida e da facenda, e sobre todo unha ditadura opresora e maltratadora e inhumana. Pero ademais evita o suicidio lento da nosa fala, esa fala de falar, que ten unha sonoridade cariñosa, que sona a fogar, a regazo de nai, a vercia, a lareira, unha sonoridade inigualable, preciosa. Hai algo máis dulce que feitiño, naiciña, cotidiano, amodiño. Hoxe non seríamos xustos se non tivéramos un emocionado recordo para e con eles. Ese amparo de herencia e xenerosidade que un día puxeron nas nosas mans, a tarefa de seguir defendendo que os galegos non teñan que contar nunca máis os días por noites. O noso recordo para Luís Tobío, bo e exemplar, para Xesús Canaval, modelo de filantropía, Emilio Pita, poeta e saudoso, para Antón Crestar, lento e traballo, arte e amor, Pedro Couceiro, nervio da fala, e Manuel Mailán, xuez e parte, amigo e maestro, homes galegos que son hoxe honrosa memoria da esperanza cara a unha Galicia que quere as 1000 primaveiras de Cunqueiro. E non sei que no noso caso non é así. Sempre en Galicia seguirá dándolle alento, vida e honra á nosa terra. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un meniño revoldeiro que fale na lingua vai, que suba os vexedeiros a froita verde roubou. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un bello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte con todos os nenos do pouco e do paspallar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Un cantar de redención, un bello e novo cantar, que troque a desolación nun limpo e carborial. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Loco deixaime morrer entre dous regos queimado, cando veñan os solpores dos homeses famiados. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar.
El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de La Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre, atendido por la familia Cousillas, desde Galicia para todo Montevideo, en 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Decía ya antes que está con nos Carlitos González, que veo a saludarnos, pero de paso que vamos ter unha charriña con el, porque dentro dos días a banda Irmandade que el dirixe vai a facer unha xira por Galicia. Carlitos, moi bons días. Buenos días. Bueno, primero que nada, feliz aniversario. Gracias, Carlos. Y felicitaciones por el premio también Castelao, que lo recibieron en julio. Pero bueno, no había tenido oportunidad de saludarlos. Bueno, Carlitos, ¿cómo sale esto de ir a Galicia? ¿Cómo? Bueno, primero estamos cumpliendo 20 años con la banda. Ya sin darnos cuenta pasaron 20 años. Qué bárbaro, Sí. Y bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a Jacobeo, donde habíamos quedado seleccionados como grupo junto con la gente de Juntos de Valle Meñor. Y por motivos, era complicado viajar por el tema del costo de los pasajes, no pudimos hacerlo. Y bueno, teníamos la meta de poder viajar a Galicia y dijimos, este año, los costeamos nosotros y vamos nosotros por nuestra cuenta. Y nos fuimos poniendo en contacto, sobre todo con los alcaldes de Nigrán, Bayona. No tuviste ningún problema, ¿no? No, al contrario, no solo de la gente de lo que vendría a ser la comarca Valle Miñor, sino otros lugares. Ni bien nos pusimos en contacto con ellos, nos abrieron las puertas enseguida. Y bueno, armamos un poco esta mini gira, un poco... ¿Cuántos días son, Carlos? Vamos a estar con la banda, 8 días, 7 días en realidad. Claro. Actuando, después cada uno queda libre de poder visitar familiares y eso. Pero bueno, fuimos golpeando puertas allá en Galicia y logramos hacer abrirnos esas puertas, ¿no? Sí, por supuesto, siempre abiertas. Carlitos, como se chega a isto? Porque hai todo un traballo de facer comidas, de xuntanzas, ¿no? Sí, bueno, no fue fácil. Claro. Empezamos organizando eventos, tabernas celtas, en Valle Miñor, que siempre, somos de donde pertenecemos, donde me toca aparte ser el vicepresidente actual en esta etapa nueva. Pero bueno, fue todo un poco con esfuerzo, pero creo que se disfrutó también porque se unió más el grupo. Siempre fuimos un grupo, como yo digo, son una banda de gaita, una banda de amigos, porque siempre tratamos de hacer algo extra fuera de lo musical. ¿Dónde empezades actuando? Vamos a arrancar el domingo 10 de septiembre, que es cuando llegamos. Llegamos en la mañana, ya en la noche, a las 20 horas, en la Plaza Rosalía Castro en Gondomar, en nuestra primera presentación. El día siguiente, el lunes 11, en la Alameda Ramallosa, en Nigrán, a las 20 horas también. Martes 12, en la Plaza do Concello de Bayona, a las 19 horas. El miércoles 13 vamos a ir a Porriño, a la Plaza do Concello, a las 21 horas. El jueves 14 vamos a estar en Lalle, que es donde nos vamos a quedar en una parte de los días. Y ahí vamos a hacer una actuación en conjunto con la Asociación Marullía, de ahí de Lalle, sí. En el Salón de Actos Culturais. El viernes
15 vamos al programa El Lugar de la TV Galicia. Ya eres el conocido allí, ¿no? Sí, Galloso, ya Galloso estuvimos. está muy orgulloso de ti. Sí. Nos abrieron las puertas también, Sí, enseguida sí. me contactamos y nos pusieron enseguida. Después el sábado 16 vamos a estar en Barro, en Paso de Acrega, que es el aniversario de la Asociación Cultural de ahí de Barro, y justo calzó que podíamos estar en esa fecha, y bueno, vamos a actuar con otros grupos. Y por último, que vas a hacer local en Carballo, vamos a hacer una pasarúas con la Asociación NEMET de ahí de la zona. Quiero agradecer a Lourdes Rey, que es nuestra vocera allá en Carballo. No es representante también. Sí, por eso mismo, así que bueno. Creo que Barro era o pai de esta muchacha de Fernández, ¿no? Sí, Adriana. ¿No? De hecho, mediante ella fue que pudimos contactarnos con el ¿Se alcalde. contactaste con Televisión de Galicia? Sí, Sí, ya estamos confirmados, así que el viernes 15, si no me equivoco, entre las 16 y 17 de acá de Uruguay saldría en vivo. ¿Qué esperas de esta ida a Galicia, Carlos? Y bueno, es de una gran expectativa de todos, porque claro, es la primera vez que viajamos en sí como banda. Siempre hemos ido a cursos o actuaciones, pero siempre por separado. Esta vez, si bien no vamos todos, es porque por motivos laborales, de otros estudios, lo que sea, muchos no pueden viajar, pero bueno, vamos a una representación de unas 12, 13 personas más o menos, más algún conocido que tenga allá que nos va a acompañar también a tocar. Obviamente que a pregunta ten que facerse, ¿no? A Xunta de alguna maneira colabora con vos? Bueno, en este caso en realidad como fue un emprendimiento nuestro, la Xunta siempre está, digamos, aportando en lo que ellos pueden, siempre está aportando. Principalmente va a ser más para lo que va a ser en octubre, que vamos a hacer un aniversario en la sala Nelly Goitiño, que después les pasaremos más detalles. Esto en realidad fue un poco por nuestra cuenta. Y bueno, hemos igual contactado a la delegada de la Junta, siempre está dispuesta a ayudarnos en todo y bueno, hemos tenido también el apoyo de ellos también, de cierto modo. O sea que vai dous gaiteiros, ¿no? Somos 4 gaitas, 2 tambores, un bombo y 4 panderetas. Y un tamborileiro más que está perdido allá en Nigrán, que va a tocar con nosotros, que es Fernando Vilariño. Que sí. Él va a estar con nosotros también. Manolo Losa non vai, ¿no? Manolo Losa no, por un tema por el tema de la edad. Otros, el caso de Juan Sánchez. Claro, bueno, eso por el padre, ¿no? 102 años. 102 años, claro. Claro, que está bien, digo. Sí, pero no puedo dejarse. Pero claro, y otros también por un tema del tema de los padres, cuidado de los padres, otros por tema de estudio, la licencia de los trabajos, pero bueno, creo que es una linda representación. La idea también es intercambiar claro, eso con importante. Agrupaciones de allá y bueno. Siempre se aprende algo, ¿verdad? Sí, por supuesto, siempre mismo traer instrumentos, todo eso. Trataremos también de hacer alguna recorrida por algunos artesanos. Es una forma también de darle valor a Uruguay, ¿no? De que vean que Uruguay también se fai galiquismo. Es que, claro, un poco también es un poco la vidriera, mostrar un poco lo que se hace en Uruguay, que no es un país como quizás como Argentina, que tiene más cantidad de centros, pero entonces tratar de mostrar un poco que se pueden hacer buenas cosas también acá en Uruguay. Carlitos, vasme despois cando veñas volves aquí a contarme como foi todo. Con mucho gusto, sí. con mucho gusto. Estamos cumprindo 73 anos e quixeron que nos deleitaras con que agarre la gaita e nos deleitaras con unha desas cancións que van recorrer Galicia dentro duns días. Eu que xa sei que vais ser felices, vades facer felices a moitas aldeas tanto de Pontevedra como da Coruña. Voy a hacer la mezcla de 2 temas que el último va dedicado al programa. Ah, muy bien. A ver.
Estupendo, dá ganas de botar un aturuxo, dá ganas de... Gracias, Carlitos, comprométete a vir a contarnos como che foi sí, por supuesto, y ya también invitarlos para el mes de octubre, que vamos a hacer la gala 20 años de Irmandade también. Gracias, cariño, gracias por estar con nos. En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, se quere comunicarse con Sempre en Galicia, se quere felicitarnos, xa sabe o teléfono 092-001-232. Bueno, Ana, son moitas as persoas que nos saludan, que nos están saludando, sí, ¿no? Sí, antes de pasar aos saúdos, temos que dicir que este próximo venres, porque temos 3 actividades no patronato este mes de setembro, pero a próxima actividade será o venres 8, ás 7 da tarde, unha actividade de contacontos, polo gusto de contar, con contos en castelán e contos en galego, como sempre o fai o obradoiro de contacontos que dirixe Susana de León. Así que o próximo venres, ás 7 da tarde, contacontos no patronato. E sí, temos unha chea de saúdos. Pasamos a continuación un saúdo que nos chegou de xente que estivo relacionada co noso programa aquí, de punto de vista técnico. Pero tamén desde cando estábamos en Carve, ¿no? Tamén. Así que imos escoitar o saúdo de Juan Castro e Quique. Bueno, acá estamos desde Carve, le mandamos un saludo grande a nuestros amigos de Sempre en Galicia, que hoy están cumpliendo 73 años y Quique Méndez se acordó y quería mandarles este saludo. Un saludo grandote para la gente de Siempre en Galicia, que siempre las recuerdo con mucho cariño, como ustedes ya saben. Un saludo a Tony y a todo el equipo de Siempre en Galicia. Yo siempre los recuerdo porque en esta radio estuvieron a punto del récord Guinness, como una de las audiciones habladas en idioma extranjera transmitidas en el mundo. Y lamentablemente eso no se dio, porque hubo un cambio de dirección y no se dio y dejaron ir esa valiosa joya que fue Siempre en Galicia. La verdad que culturalmente, a mí, por ejemplo, en mi vida, aprendí como operador la cultura de Galicia. Así que yo los recuerdo con cariño. Un saludo grande para todos. Y bueno, feliz cumpleaños para nuestros amigos de Siempre en Galicia, aquí desde Radio Carve, Enrique Méndez y Juan Antonio Castro. Bueno, Enrique Méndez, moita emoción. Empezamos xuntos. Eu empecé facendo Sempre en Galicia en decembro de 1978. E ese día entraba como operador de Radio Carve Enrique Méndez. Claro, como non vai lembrar a data. Mira, temos un saúdo tamén que di, moi queridos amigos, que cada domingo renovan o meu amor por Galicia, que nos traen a nostalgia da gaita soñadora e a alegría da muiñeira, mantendo vivo o espírito ancestral dos fillos de Breogán en todo o mundo. Hoxe celebramos con orgullo a esperanza os 73 primeiros anos de Sempre en Galicia, pero o primeiro sentimento é de agradecemento a vos polo voso incansable e pertinaz traballo, e non nomeamos a ninguén para non ser inxustos, pero a todos os nosos desexos mellores de moita saúde e longa vida a vosa voz de cada domingo Saúde e Terra. Yamandú Ortiz, Elizabeth Castro de Ortiz, Julia Ortiz Castro, Eloísa Núñez Ortiz e Matías Núñez Fernández.
Temos tamén un saúdo de Manuel Losa, que nos di, querida audición sempre en Galicia, feliz 73 aniversario, tantos anos de distinguida labor en pro da nosa cultura e fala galega, este ano merecidamente galardonada co recoñecemento castelao da Asociación de Sociedades Galegas do Uruguai. Orgullo para aqueles queridos e ilusionados fundadores de 1950 e para todos, saúde e terra. Luz Corbillón, que tamén formou parte desta audición, claro sí. Envía moitas felicidades polo aniversario de Sempre en Galicia. José Mata, dinos noraboa e por moitos anos máis. Recibimos tamén saúdos do profesor Carlos Cambón, do director do Colexio Cervantes. José Figueiras e familia, nos din, festexamos con vos, escoitándoos. Carmen Lorenzo, parabéns polo aniversario de Sempre en Galicia. Recibimos tamén un saúdo desde Glorias de España Vale. Les deseamos a ti y a todo ese equipo que mantiene en alto la bandera de galleguidad en Uruguay. Muy feliz aniversario. Salud, colegas. Mario Corrales. Bueno, son moitos, van chegando. Iremoslo lendo nos próximos domingos, verdad, Ana? Temos tamén un saúdo de Marina López que di parabéns a nosa audición Sempre en Galicia, forte aperta, e Ricardo Helbling dinos felicitaciones polo aniversario, saúde e terra. Bueno, Ana, en estos momentos, en estos 73 anos, temos tamén que nomear e agradecer as compañeiras, as compañeiras que fan posible este espacio radial. O equipo Carmen, actual, Fran, o equipo actual porque máis alá de que non todos están aquí obvio. detrás dos micrófonos, sí que o equipo está conformado por varias personas que ao longo da semana van buscando os contidos do que é esta audición. Dime os nomes porque vou olvidarme del lume, non quero. Eso sí que claro, no. Claro. Bueno, o equipo está formado por Carmen González, Francis Queijo, Maribel Calderón, bueno, e Toni e Maiseu. Claro que sí. Pero tamén temos que agradecer ás casas comerciales, que sin elas non sería posible en algunha parte este programa, ¿verdad? Entre elas, a pasar do apoio que temos da Xunta de Galicia, pero son imposible de deixar que estas todo casas... é importante, é o traballo tamén de moita claro xente. Ao patronato, por suposto, que o patronato mantén a audición, porque, bueno, é un espazo que hai que manter e eso temos que agradecelo tamén ao patronato. Bueno, esta é a audición do patronato, verdad? Este é un dos medios de comunicación. Dos galegos. Sí, pero ademais vamos a agradecer aos ouvintes, ¿no? Porque están todos os domingos aí ao pé da radio escoitando as novas que chegan dende Galicia e todo o que se fai aquí con música, como o Carlitos que nos veu hoxe ca gaita. Había un que dicía que añoraba a gaita, pois non, home, aquí hoxe tuvemos en vivo un gaiteiro, Sí, para Ricardo. Ricardo, hoxe tuvemos en vivo un gaiteiro, E recibimos un saúdo tamén desde Valencia, Mariela e Mariano, non sei se os recordas que hai uns meses foron para, Valencia. Valenciano, sí. Feliz aniversario, os desean vuestros amigos Mariela e Mariano. Gracias, Mariela, desde aquí, desde Sempre en Galicia. Bueno, que máis temos, Ana? Bueno, temos que... Claro, xa estamos pechando a audición, pero temos que decir que as actividades do patronato, recordar que o próximo venres ás 7 da tarde esperamos a todos ali para este espectáculo polo gusto de contar do Obradoiro de Contacontos e que logo o seguinte venres 22 temos a exposición de María del Carmen González, María del Carmen Álvarez, Nené, que vai facer a súa exposición de pintura, e o venres 22 os poemas de Lorca, a cargo do Obradoiro de declamación. Poemas tamén en castelán e tamén en galego, por suposto, os 6 poemas galegos non podían faltar, os 6 poemas galegos de Lorca. Así que, bueno, cortiña audición. Carlitos, moitas gracias pola túa presencia aquí. Queremos facer que lle leves un caluroso bico, un saúdo a Lourdes Rey, que é nosa colaboradora. Dille que esperamos por ela. En casa de Galicia, cuando yo tenía 6 años, yo tenía 9. Sodes moi amigos, ¿no? Sí, toda la vida. Bueno, dalle un saludo a Galloso da nosa parte tamén. Serán Sempre en dados. A vostedes, amigos. Un último saludo que recibimos de Alba López. Feliz aniversario. Desde niña los escucho. Y estoy en contacto con Galicia gracias a ustedes. Moitas grazas, Alba. Moitas gracias, Alba. Amigos, será este domingo ás 9 da mañá horas e domingo de 9 a 10, de 9 a 10 aquí en Sempre en Galicia. CX12 Radio Oriental. Será todo o que temos que dicir hoxe. Hasta o domingo que ven.
Sempre en Galicia fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra. AM 770, Radio Oriental Sociedad Anónima, la radio de la Iglesia Católica, Arquidiócesis de Montevideo.